Estamos hoy de vuelta por aquí por el bajo y nos vamos a poner a continuar con el tema del motor. Sacamos este. Mira. ¡Qué animalada, chaval! ¿Qué pasa, chatos y chatas? Bueno, estamos hoy de vuelta por aquí por el bajo y nos vamos a poner a continuar con el tema del motor. Tengo ya la pistola, así que la idea de hoy es acabar de abrir la otra parte del motor y ver en qué estado se encuentra. Revisaremos de nuevo, como en esta otra parte, tanto el casquillo que va en el rotor como el casquillo que va en este engranaje y veremos el estado en el que se encuentra. Yo ya intuyo que tal y como se encuentra este casquillo y el casquillo del rotor, debería de haber pasado lo mismo por el otro lado. Ahora que desmontemos saldremos de dudas. Así que con todo esto, nada, dentro del vídeo nos metemos al lío con el motor. Bueno, ya estamos aquí. He comprado un útil para la GoPro, para llevarla en el pecho. Y que veáis un poco cómo voy trabajando en todo esto. Así que ya hemos sacado el tornillo principal. Y vamos a sacar ahora el resto de tornillos. Estoy cogiendo ahora el dado. Bien. Dado de 12. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Giramos el motor. Hemos sacado el tornillo principal que viene con el restrictor este de aceite, el cual a partir de X presión deja que pase. Y esto va metido aquí. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a coger... Vamos a coger también esta polea, que es la que va después. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar todos los tornillos que hay por aquí en el cover y llevarlo para afuera. Vamos a coger también el alargador, que si no vamos a ir un poco más jodidos. Bien. Uno por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Hostia, me prestaron esta pistola y la verdad es que es una maravilla, macho. Me tengo que comprar una. Porque parezco imbécil con la carraca. Sacamos este. Y el último. Todos para la caja. Vale. Ponemos por aquí abajo el cover frontal. Y ahora lo que nos quedaría en esta zona lleva el contrapeso junto con este engranaje, que es el que mueve, a ver cómo os explico, ese engranaje de aquí mueve esto, y esto lo que hace es dar vueltas para girar la bomba de aceite independiente que lleva aquí en estos orificios para inyectar aceite a lo que es la cámara de combustión, porque no va comunicada la cámara de combustión, toda aquí dentro de aquí del housing, ¿vale? Toda esta cámara está sellada, entonces no hay manera de que esto esté lubricado. Y como decía siempre, que es una especie de dos tiempos, lleva aquí estos dos inyectores por cada housing, uno aquí y otros dos aquí, y lo que hacen estos dos inyectores es tratar de lubricar las cámaras de combustión para que los housing estén engrasados. Por eso digo siempre que es lo más parecido a un motor dos tiempos. Así que sacaríamos este engranaje, lo metemos por ahí. Ahora. Bien. Vamos a meter los martillazos ahí. El chavetero. Vale, martillo por aquí. Esto tiene pinta de ser de 15. Y vamos a ver, 16. No, 16. Pues dado de 17, aquí está. Ahí estaría. Os voy a explicar cómo vamos a hacer. Sacamos todo junto. Esto con esto. Vamos a meter por ahí. Esto es la bomba de aceite, ¿vale? Que ya comprobaremos más para adelante que
Lo único que voy a hacer es sacarla aquí, la chaveta. Vale. No me da. Vale, lo único que voy a hacer es sacar la chaveta y meterla ahí en la caja para luego pues no volvernos locos, que se haya perdido o cualquier cosa. Esto yo lo que siempre que hago es sacar, meter las arandelas con las tuercas en su sitio, porque si no luego se pierde todo, macho. Vale. Dado de 10. La verdad es que con esto se avanza una hostia negra. Otro por ahí, otro por ahí y otro por ahí. Tornillos de la bomba de aceite ahí. Y esta bomba, ¿cómo está? Vale, la bomba tiene pinta de que va a ir nueva. La vamos a comprobar primero. Obviamente con tolerancias, pero bueno, esto está... No sé yo hasta qué punto. No sé si se aprecia en el vídeo, pero tiene todo rayas por aquí. No sé yo hasta qué punto de buenos ver esas rayas. Nada, lo bueno es que el manual, como dije ya en el otro vídeo, bueno, y esto tiene un culo de cojones, pero bueno. Esto ya como dije en el manual, se puede comprobar todo, así que no es preocupante. Va para ir para el sitio. Ahora sacamos el contrapeso. Después va este rodamiento. La aguja es plano. Y aquí. Y nos faltaría sacar esta pieza de aquí para sacar el engranaje que ancla aquí de este lado del rotor. Yo, al igual que para apretar, siempre aflojo en X para no joder nada. No voy a ser, ¿sabes? Que luego no salgan tornillos o lo que sea. Que la verdad es que con esto sale todo bastante bien. La verdad es que con esto sale bastante bien porque esta pistola que me prestaron tiene bastante mala virgen, por decir algo. Vale. Acabo de encontrar este trozo por aquí metido. Y es de aquí. Madre del amor hermoso. Esto no tiene pinta buena. Más cachos de motor. No. Esto limó aquí. Uf. Mira, esto que está negro aquí. Mira, voy a coger otra pieza para que lo veáis. Menos mal que tengo otro despiece. Si no, estaba jodido si no tuviese otro despiece. Pero gracias a Dios, si no me equivoco, tengo todas estas piezas por algún lado de estas cajas. Mira, ahí lo tenéis. La misma pieza, ¿no? Pues para que veáis lo que está comido, si yo alineo esto con todos los agujeros, ahí lo tienes. Vale, ¿lo veis ahí? Todo lo que está comido. Está comido como 2 milímetros. Menos mal que tengo otro despiece, porque si no, estaba jodido de carajo. Así que nada, vamos a seguir con esto. Perfecto. 5 minutos más tarde. 346 minutos más tarde. Está siendo más complejo de lo que debería, ¿eh? Vale, al fin conseguí sacar la pieza. Yo creo que podéis ver, está hecha un Cristo, vamos. Mirad cómo está esto, chavales. Es que... Mira. Ahí tenéis, mira. ¡Qué animalada, chaval! Hostia, está... Bueno, ya veis. Canteraza, pues... Más dinero. ¡Qué animalada, colgado! ¡Qué puta salvajada! O sea, es que sale por aquí el casquillo. Mira, este perfil es el casquillo. Vale, pues aquí, mira cómo sale por aquí. Esto tendría que ir por aquí y sobresale por fuera. Todo por esta zona. O sea, qué barbaridad. Nada. Por ahí queda. Los tornillos los vamos a poner por aquí y vamos a acabar de desmontar esto. Con el bloque ahí apoyado, como podéis ver. Uf, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Vale. Salió antes por este lado que por este. Os explico. Vale, vamos a coger todo esto, echarlo por un lado y organizar esto un poco. De ese lado van a ir los de un lado y aquí lo que vamos a hacer, como esto no es la pela que es un despiece, de este lado va a ir las piezas del otro rotor. Así que vamos a ponernos al lío, sellos, bien. No os preocupéis, lo que está cayendo de ese lado. Bueno.
Sacamos las juntas que van para la caja aquella. Os explico. Sello con muelle por aquí. Sello con el otro muelle por aquí. Y aquí está la otra parte del sello. Sello del otro lado. Sello del otro lado. Estos me parecen a mí que solo valen ya para decorar, macho. Vale. Ese rotor lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a hacer ahora. Sacar. ¡Uf! Mira, vale. Esto, más o menos como está. Vale, para que veáis cómo está el eje de excéntricas. Esto es normal. Esto ya no. Esto que está aquí oscuro, ya no. De hecho, aquí tiene una raja. Y esto, para que veáis, mira cómo está. Y tú que por aquí, por el medio, no trabaja realmente el sello. Pero mira cómo está esto colgado. Esto está para tirar a la puta basura. Directamente, como dije en otros vídeos, pues lo que me esperaba, pues está para tirar. Y esto nada. Para tirar este motor, madre mía. Si consigo aprovechar algo, va a ser un milagro, vamos. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, son los 3. Los 3 sellos, y hemos encontrado solo uno de los vértices. Los 3 de este lado, y no encontramos los 3 del otro. Os explico. Bien, otro de los sellos, pero bueno, para que veáis el estado de esto, nada. O sea, el iron, estos no, estos se pueden rectificar, no debería dar fallo, pero bueno. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otro vértice. Esto es una de las, como expliqué en el anterior vídeo, el sello está formado por estas dos piezas. Por esta grande y por esta que oscila así. Y esto es el total de sello. Aquí está el otro. Ya tenemos los 3 sellos completos. Tenemos estos 3, tenemos 3 piezas de esas y nos faltan las otras 3. Es esta, otra está aquí también y nos faltaría una. También nos faltaría sacar de aquí, y para eso voy a utilizar otro de estos. Pero vamos, nos falta sacar los muelles de los apex laterales. Es decir, aquí llevo unos muelles como estos, lo llevo aquí, otro lo llevo aquí y otro está aquí. Esto ya estaría limpio, quedarían estos 3 sellos, pero eso sí que los voy a dejar montados. Pues este sello no tiene mala pinta, o sea, este casquillo de este rotor no tiene tan mala pinta como el otro, pero sinceramente los voy a cambiar todos. De hecho, y los rotores y todo, voy a conseguir un despiece y a tomar por culo, tío. Porque viendo esto no me da ni un poco de buen rollo, vamos. Vale, 3, 3 y 3, 3, 3 y 3. Estos sellos los guardo porque están todos nuevos, por eso los estoy sacando así con cuidadillo. Pero trozos del casquillo, otro. Que la verdad, he de decir que ahora viendo así individualmente, no tiene tan mala pinta. Lo que sí, madre mía. Y una cosa que voy a comprobar también con este otro. Vale, estos rotores ya tenemos el problema. O no, no lo sé. Bueno, joder, macho. Vale. Veis que que está lleno de grasa, que lo acabo de sacar. Veis aquí que pone RC. Esto es rear. Y aquí esto que pone FC es front. El trasero estaba puesto en la parte de delante y el delantero en la parte trasera. Así que ya tenemos el porqué. El porqué se fue todo a tomar por culo, vamos. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Así que pues nada. Ya veis el estado del motor. Menos mal que ya no arrancaba. Claro, normal, joder. Lo raro es que hubiese arrancado. Eso sería lo raro. Bueno, vamos a guardar las juntas, que intentaré reutilizarlas porque la verdad es que el coche no llegó a arrancar ni siquiera. Limpiarle el mural, veré cómo.
Vale, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3. Lo único que nos falta ahora mismo, los housing, la verdad, la misma pinta que el otro. No tiene tan mala pinta. Gracias a Dios. Igual, el housing igual se puede salvar. Lo que nos queda ahora es todo este Cristo que tenemos aquí, madre mía. Vale. Y aquí estaría el otro muelle que va ahí. Así que tenemos todas las piezas de un rotor aquí, todos los sellos y demás, que esto es importantísimo porque están nuevos. Como están nuevos, esto es importantísimo. Y por otra parte, tenemos aquí los otros sellos, ¿vale? Del otro rotor. Vale. Conclusión de este Cristo que tenemos aquí montado. Conclusión. Lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que os decía aquí con las numeraciones, esto pone RC y esto pone FC. Este es el que acabo de sacar, que está lleno de grasa, y este es el que ya está. Os explico. Los rotores en un rotativo tienen posición, tienen parte frontal y parte trasera. Si no los montas o los montas de revés, cambias el equilibrado para cómo están diseñados. Entonces, por culpa de este equilibrado, lo que tiene es que se ha descompensado todo y ha armado esta cantera acojonante. Aparte de que yo creo que tiene que haber, por cojones, un mal montaje en alguna parte. O sea, no sé si es que montaron esto haciendo, ¿sabes? Si es que montaron este engranaje de haciendo fuerza o qué, pero es que, ya ves, o sea, en mi vida he visto yo un casquillo así, macho. En mi vida, o sea, es de cantera de mala manera. O sea, se ha deshecho, pero deshecho. Y esto nada, es que esto a la basura con ello, vamos. Lo raro es que tenga el... Es que no sé, sinceramente. Lo raro es que tenga el tope, porque esto lleva un tope aquí. Y está el tope puesto, está todo bien, ¿sabes? O sea, no sé. No sé, fuera, no me preocupa, todo esto va a ir nuevo. Los casquillos, conclusión, ahora para la reconstrucción hay que cambiar este casquillo, que en comparación con este está nuevo, aún está lo deshecho. Después tenemos que repasar los housing y cambiar los casquillos de los rotores. Los rotores tengo que ver si mando estos a equilibrar al final o si compro unos, porque al final está el haber rozado, hay que cambiarlos. Entonces, o mando estos a equilibrar o compro unos propios de un despiece, junto con el eje de excéntricas, que seguramente es lo que haga, para coger y montar todo nuevo, básicamente. Montar eje de excéntricas, o sea, usado, pero estando bien, los rotores igual, y con un eje de excéntricas nuevo y rotores nuevos, los housing que ya tengo... O sea, los irons que tengo por aquí, los que tengo ya rectificados, esos dos, junto con aquel que ya están abiertos y los voy a llevar a aplanar. Eso, junto repasando con los housing de ahí, pues ya con todo este completo, coger y nada, y montar todo nuevo, básicamente. Pero nada, lo dicho, chavales, voy a ordenar todo esto un poco, porque quedó un poco hecho un Cristo, de desmontarlo y nada, con esto y un bizcocho ya estaría. Vale, peña. Bueno, haciendo un breve resumen, lo dicho, nos hemos encontrado que del otro lado, pues... un trozo de casquillo. Así que nada, al final, el resumen es lo siguiente. Tendremos que rehacer el motor, gracias a Dios tengo otro despiece, voy a tener que comprar otro despiece más o un eje de excéntricas en los rotores o coger estos rotores y mandarlos a equilibrar. Ese es el resumen de lo que sacamos en conclusión. Además así también me hago con una bomba de aceite porque de esta ya es que ni me fío y me quedo un poco más tranquilo en ese aspecto. Lo dicho, gracias por ver el vídeo, suscribiros, darle a like y todas estas cosas que ya os digo siempre, porfa, que apoyáis bastante con esto al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste.